Y vamos con otra crítica de cine que despierta en mí bastantes sentimientos encontrados. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Se trata de la película High Rise, que viene a ser algo así como Rascacielos, traducida en español, aunque no estoy muy seguro. De hecho, High Rise ha sido una película adaptada de una novela de Art Ballard, que es un escritor, yo no lo sabía, esto me he informado después, es un escritor del siglo pasado, que se murió a principios del siglo XXI, que especializado en escribir sobre distopias, sobre mundos al borde del abismo, de la extinción, sociedades futuristas venidas a menos, en fin, toda esa moda que sucedió también en el cine de los años 70 de aludir a esas películas que alertaban sobre un posible holocausto nuclear. Recordamos que en la década de 1960, pues la gente estaba convencida, y no sin cierta razón, de que la Tercera Guerra Mundial podía ser una guerra nuclear y ahí acabarse el planeta. Y muchas temáticas de esas películas iban en ese sentido. No voy a estar diciendo títulos porque están en boca de todos. Y la novela High Rise pues va exactamente de eso. En este caso es un rascacielos que está plantado, por lo visto en la novela, en Londres, aunque en la película no aparece ilocalizado, digamos que no tiene una localización precisa. Y en ese rascacielos pues resulta que vive una comunidad de miles de personas, desde los estratos más bajos hasta los estratos más altos, y casualmente van ordenados de abajo a arriba, o sea que los que están abajo, en los pisos más bajos, son los que tienen menos clase social, y los que están en los pisos de arriba son los que tienen más clase social. Y a partir de aquí se elabora toda una trama de comportamientos, unas mini historias, unos ambientes que bueno, no son lo esencial en esta crítica de cine, porque esto sí que os invito a presenciar la película y verlo. Pero lo importante para mí aquí en esta crítica de cine es que hay un evidente paralelismo dentro de toda la sordidez de que la película vaya por delante, que me pareció una película difícil de ver, sórdida, asquerosa, depravación. No estoy hablando que la película sea mala, sino que ofrece una imagen muy cruda de la depravación, de la sordidez, de la porquería, síndrome de Diógenes, de sexo desatado, en fin, la suciedad inherente a la sociedad hoy en día. Sociedad, suciedad. Palabras que solo les cambias una vocal y terminan prácticamente siendo lo mismo en muchas ocasiones. O sea, cuando la sociedad converge con la suciedad, pues entonces se produce la sublimación. Porque realmente, ¿qué es lo que se trata aquí? Que la sociedad incluida, contenida en ese rascacielos, pues al final, aislada del mundo, termine haciendo lo que le dé la gana, una guerra de guerrillas, una distopia total, una guerra mundial dentro de ese microcosmos, pues es realmente crudo y nos hace plantear muchas cosas, nos hace plantear absolutamente muchas cosas acerca del mundo en el que vivimos, porque quizás este rascacielos en donde empiezan a suceder absolutamente estupideces, actos lamentables, actos criminales, pues quizás sea un reflejo, una colmena, como la novela de Camilo José Cela, un reflejo de la sociedad actual, que estamos realmente, el planeta Tierra es un rascacielos plantado en medio de la nada, en el cual estamos como grillos, pues pululando por ahí, revoloteando y creyéndonos que somos los amos del universo, cuando en realidad somos una caja de vidrio en una mosquitera, y estamos pam, 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 y pegando golpes contra el cristal, y luego los extraterrestres se están riendo de nosotros. Esta película la veo fundamental, no si bien por la trama principal, sino por la fotografía, el edificio en sí, la arquitectura que aparece en la película. ¿Por qué la veo directamente entroncable con la arquitectura moderna? Porque el rascacielos en el cual tiene lugar toda la trama de la película, pues sin duda para mí tiene una relación directa con la Unité d'Habitation de Le Corbusier.
Ya sabéis que la Unité de Habitación de Le Corbusier fue un edificio absolutamente vanguardista, parido en la década de 1940, edificado entre 1945 y 1952 en Marsella, que creo que fue el primer prototipo, si no me equivoco, ahora estoy dudando, pero el primer prototipo de una serie de edificios que iban a poblar el mundo entero y que incluso puestos uno en fila de otro, pues podrían ser absolutamente una autopista en el cual el ser humano no tuviese que salir ni siquiera del edificio para trabajar, porque el edificio tenía todos los servicios, desde una guardería, colegio, supermercado, centro comercial. Incluso en la autopista, pues algunos proyectos de Le Corbusier plantearon incluso, en la azotea plantearon incluso autopistas con el fin de que sirviesen para conectar una ciudad con otra. Recordemos el proyecto Bus en Argel. En fin, Le Corbusier era muy bestia en su planteamiento, pero realmente la película High Rise recupera absolutamente todos los principios de la Unité. En la película tenemos una piscina, tenemos un gimnasio, tenemos un supermercado que parece un Mercadona, un Condis metido ahí en medio en la planta 15. Fijaos, porque es muy simpático. Luego tenemos arriba, aunque es privado, tenemos prácticamente un parque. Tenemos un parque tremendo en donde incluso hay caballos, en la última planta, o sea, en la azotea del edificio. No es la azotea yerma del Corbusier, pero ahí lo tenemos todo lleno de verde. Y evidentemente tenemos un montón de tipologías de apartamentos. Tenemos los apartamentos sencillos de las plantas bajas y luego tenemos los apartamentos de diseño de las plantas altas. Aquí resulta que no es lo mismo con la Unité normal de Le Corbusier, que aquí había 3 o 4 tipologías de apartamentos muy estrechitos, muchos dúplex. Aquí ya se permite una licencia, pero es que no cabe duda de que estáis viendo el edificio de High Rise y es la Unité de Habitación de Le Corbusier, sin duda. Y si queréis, si no habéis tenido la oportunidad de visitar la Unité de Habitación de Le Corbusier y queréis preparados al respecto, aparte de mirar toda la información que hay sobre ello, de hecho, en la Unité de Habitación de Marsella, de Le Corbusier, incluso hay un hotel, o sea, podéis pernoctar en ella. Pues lo que tenéis que hacer es veros esta película, quitar toda la sordidez de las escenas y más o menos lo que vais a encontrar es esto que se explica en la película. Tengo que explicaros, como paréntesis, que yo tuve la oportunidad también de pernoctar en la Unité de Habitación de Le Corbusier en Marsella, en un viaje hecho en 1996 con por la delegación de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Barcelona, y la verdad es que fue una experiencia increíble, porque si bien nos quedamos en uno de esos apartamentos donde no era doble espacio, destinados al hotel de Le Corbusier, el hotel de Le Corbusier estaba en una de las plantas de la Unité, pues la verdad es que dormir en ese edificio fue toda una experiencia. No pudimos visitar los otros apartamentos, pero nos resarcimos de ello cuando días más tarde pudimos entrar en la Unité de Habitación, que ya sí que no era un edificio normal de firme nivel, y pudimos entrar incluso en la vivienda de un señor que pasaba por ahí, que nos accedió, que nos permitió acceder a sus viviendas y nos estuvo explicando cosas sobre ellas, sobre lo que pasaba en la Unité de Habitación. Y aparte recuerdo perfectamente, como si fuese hoy, han pasado desde 96 hasta hoy en día, han pasado 26 años, pues recuerdo que me encontré por primera vez en mi vida a alguien que paseaba un gato con una correa en los jardines de abajo. Bueno, jardines es un decir, porque la verdad es que no hay jardines alrededor de la Unité de Habitación, sino si acaso unos céspedes o unos parterres o unos sitios con tierra con juegos infantiles. Con el edificio de High Rise, repito, reproducción casi fidedigna de la Unité de Habitación de Le Corbusier. Tenemos en la azotea aquí una variación respecto a la Unité. Como hemos dicho, en la Unité pues era todo formas escultóricas, teníamos una piscina, teníamos unos servicios comunes, era una especie de zona de solarium que incluso imitaba las cubiertas de los barcos con sus chimeneas, con sus puentes, con sus antenas. Vamos, que venía a ser un barco perfectamente, pero resulta que en High Rise aquí nos permitimos una licencia, primero que privatizan absolutamente toda la azotea y pasa a ser dueña del arquitecto interpretado por Jeremy Irons, que tiene prácticamente la azotea a su disposición, incluso tiene ahí caballos, un césped, unas pérgolas, una superficie verde tremenda que
contrasta con el gris del edificio, absolutamente hormigón. O sea, el edificio es todo gris, yermo de adorno, pero luego resulta que vas a la azotea y lo tienes todo lleno de verde. Esto me recuerda que hay una corriente en Barcelona ahora, que ya se inició en los años 90, de que las cubiertas de los edificios tenían que ser verdes y favorecer la oxigenación de la ciudad. Y estas propuestas pues empezaron a aparecer en algunos cuadernos de arquitectura a cargo del arquitecto vanguardista Vicent Guallard e incluso en la Escola SER de Barcelona, en el posgrado de rehabilitación, pues también se planteó que una buena manera de rehabilitar el edificio sería poner cubiertas ajardinadas absolutamente en todos y convertir Barcelona en una especie de sombrero verde, ¿Esto se llevará a cabo? No lo sé. Quizá sería necesario poner de acuerdo a un montón de gente, pero digamos que la película High Rise hace reflexionar al respecto, porque resulta que vemos una ciudad desde los pies de una manera gris, inhóspita, monótona, pero luego accedemos a la azotea, vemos toda una superficie de verde y nos hace pensar que esa es la cubierta desconocida, la que solo se ve desde los aviones, la que solo se ve desde la montaña. Y creedme que tenéis que hacer el experimento de, por ejemplo, en Barcelona, de subiros a la Sierra de Collserola y mirar la ciudad desde la Sierra de Collserola. Veis todo el manto de polución. Cuando hay polución, veis todos los ruidos, se oyen todos los claxons, mucho más que cuando estamos metidos dentro de Barcelona. Es increíble que se llegan a apreciar las cosas desde fuera. Los árboles no te dejan ver el bosque, y nunca mejor dicho. Pues lo mismo aquí, resulta que nos estamos perdiendo una de las fachadas, entre comillas, más fundamentales de las ciudades, que son las fachadas de los áticos, las cubiertas, las azoteas, y las estamos desdeñando. ¿Por qué no utilizar el prototipo que vemos en High Rise? Para mí me parece una muy buena idea, y esto también sirven las distopias, las películas que rompen con todos los moldes. Otra cosa en la que High Rise se sale del modelo de Le Corbusier, pero de una manera aparente. Ya sabemos que Le Corbusier construía máquinas de habitar, en las que incluso tú prácticamente ibas con un park and ride, te metías un drive-in como en los McDonald's o en los sitios estos de comida basura, que te metes con el coche a comerte la mierda que te sirven en estos establecimientos, y te vas con el coche ya prácticamente con la hamburguesa metida entre la oreja y la boca. Pues lo mismo Le Corbusier, pero con el coche. Tú vas con el coche y te metes entre los pilotes de la Ville Savoye, por ejemplo, lo aparcas ahí, ya te metes en la escalera o en la rampa y ya accedes a tu vivienda. La unité de habitación lo mismo, la planta de baja todo elevado sobre pilotis, o sea que puedes atravesar la planta baja sobre pilotis. Pero aquí en el edificio High Rise, ahí se toma una licencia y no ponen pilotes en la planta baja. Digamos que la planta baja está privatizada. Sí sigue siendo un espacio libre donde se puede acceder, aparece muchas veces en la película, pero tienes todo el aparcamiento en superficie, algo que Le Corbusier no iba a permitir en sus proyectos. O sea, el aparcamiento, que además se convierte en escenario principal en algunas escenas, pues ves que es el típico aparcamiento en extensión de un centro comercial horroroso, que ni siquiera está planteado en varias plantas, sino en una, y bueno, no tienes ahí en superficie. Esto seguramente está hecho así, a idea, por parte del guionista, incluso del novelista. Yo no he leído la novela, esto lo dejo bien claro, pero es muy probable que estos sean unos cambios introducidos a postas para demostrar que ese edificio no es tan perfecto como lo pintan. De la misma manera que la unité de habitación, seguramente, si la utilizamos durante varios meses como usuarios normales, nos damos cuenta que tampoco es tan perfecta como la pintan. Pero aquí nos hace falta la experiencia de pie de campo. Y la película lo que hace es demostrar una utopía, intentar establecer una utopía. ¿Qué es lo que podría pasar si dedicásemos toda nuestra vida a habitar un edificio, a ser usuarios de un edificio, ni siquiera tuviésemos que salir para trabajar? Recordad ahora que con el teletrabajo hay mucha gente que no tiene que salir de casa para trabajar. Pues imaginaos esto, si en el edificio de High Rise todo el mundo está teletrabajando. De hecho, se ve como mucha gente tiene empleos y al final terminan no yendo a los empleos, se autodespiden, dejan de ir y están ahí simplemente con la intención de formar parte de una sociedad cada vez más decadente. Sigo hablando porque este es un tema fascinante. El edificio High Rise es una distopia. ¿Es el edificio de la unité de habitación una distopia? Pues esto es lo que se tendría que demostrar. De hecho,
De hecho, existen 7 u 8 prototipos ya de edificios de las unités de habitación que fueron llevados a cabo. Yo he visitado los de Marsella, los de Firminy-Vert, ambos en Francia, y funcionan perfectamente. Que seguramente, preguntando a los vecinos, como nos explicó el vecino de Firminy-Vert, pues seguramente las viviendas tendrán problemas. De hecho, le presentamos las fotos de este viaje a un compañero ajeno a la arquitectura y dijo que parecían viviendas de muy bajo coste, que prácticamente eran para las personas más degradadas de la sociedad, vamos. Para hablar claro, aquí tenemos los barrios de la Mina en Barcelona, que es un barrio realmente complicado y que tiene unos edificios que también siguen este mismo esquema, aunque no son unités de habitación, pero siguen el esquema de los dúplex, de los edificios de altura con dúplex, y van por ahí también los tiros. O sea que no sé hasta qué punto las unités de habitación, desde el punto de vista de vecinal, no desde el punto de vista del arquitecto Le Corbusier, son edificios tan habitables. Aquí tendría que haber alguien que haya vivido en una unidad de habitación y que dar su opinión. No vamos a hablar de actores, pero aquí hay que mencionar Jeremy Irons. Jeremy Irons aquí en un papel, ya está por los 60 y pico años, aquí hace el papel de arquitecto que ha diseñado la torre de High Rise, que evidentemente también hay varias torres más por ahí que se están edificando a la vez. O sea, es un prototipo de varias torres puestas en un enclave absolutamente yermo, y el tío se ve como está en su despacho de arquitectura con colores azul y blanco totalmente aséptico, parece un quirófano, que está con unas maquetas por ahí blancas, unos planos impolutos, y está todo el día trabajando en esos edificios, con esa obsesión que tienen los mismos habitantes de High Rise en su edificio. Pues el arquitecto también forma parte de ese tinglado, prácticamente no hace otra cosa sino trabajar en ese edificio, no sabemos quién le paga, tiene por ahí una cohorte de gandules que están a su alrededor siempre, está por supuesto la última planta, tiene a su disposición la terraza verde esa, y su única misión en este planeta es mejorar las torres de High Rise y terminar siendo como un dios de la arquitectura en ese enclave. O sea, es un dios, está en la planta más alta y es el dios de todo el mundo. Y al final, evidentemente, ese dios termina siendo uno de los más mundanos y también termina entregándose a la depravación. ¿Puede ser un obseso? Seguramente. ¿Paralelismos entre Le Corbusier y el personaje de Jeremy Irons? Pues lo dudo mucho, porque Le Corbusier ya sabemos que fue muy criticado por algunos arquitectos, incluso tenemos la cita de José Antonio Coder como arquitecto pésimo, como urbanista también malo, y como panfletista pues absolutamente genial. Pues los teoremas de Le Corbusier, los planteamientos de Le Corbusier eran poco compartidos por muchos arquitectos de su generación, y de hecho tuvo planteamientos como la Villa Radiante, que fueron bastante revolucionarios por la época, pero ya veis que en algunas cosas acertó de pleno, y de hecho en los diseños, como hombre en el Renacimiento, aparte de arquitecto, era dibujante con un estilo muy personal. También tenía talento para diseñar esculturas, creó todo un lenguaje en sí mismo. Digamos que es una de las figuras más importantes de la arquitectura moderna, junto a Frank Lloyd Wright. Para mí es indiscutible Le Corbusier, un talento inconmensurable. Y aquí yo creo que en la película, evidentemente, el novelista Ballard, pues no sé si tuvo la intención de establecer un paralelismo, incluso con Frank Lloyd Wright, de estos arquitectos que están por encima del bien y el mal, y que están en una cúspide y que prácticamente obligan a la gente a vivir como ellos quieren, la famosa máquina de habitar de Le Corbusier, que, en fin, está muy bien diseñar la vida de los demás, pero al final los demás terminan haciendo lo que les da la gana y terminan haciendo suyos los espacios. No es el arquitecto el que haga suyos los espacios para decirle a los demás cómo tienen que vivir, y tal vez esto es una de las enseñanzas de la película, aunque aquí se va por sendas radicales, que al final tú puedes diseñar la unité de habitación,
puedes diseñar las torres de la Villa Olímpica, puedes diseñar absolutamente la ciudad de Brasilia, que al final el tío que te compre el apartamento, pues si le da la gana y si ve que no tiene un sitio donde secar la ropa, pues te escogerá dos palos, te los pondrá en la fachada absolutamente impoluta de hormigón y te pondrá a secar ahí todas las camisas y los calzoncillos. Esto es así. Y los arquitectos, y esto es una de las grandes enseñanzas de la película que podemos coger los que estamos estudiando arquitectura, los arquitectos pues al final podemos diseñar cosas, pero los usuarios se las harán ellas mismas. Terminarán haciéndolas sus espacios, no nuestros espacios. Nosotros lo que tenemos que hacerle es la vida más fácil a los usuarios. Y en ese sentido, yo creo que el prototipo de la unidad de habitación del edificio de High-Rise está muy bien pensado. Luego, otra cosa es cómo los usuarios lo utilicen, pero es una propuesta muy interesante, sobre todo destinada hoy en día a los tiempos del teletrabajo. Teletrabajar cuando prácticamente no sé, el 30-40% de las profesiones se ha demostrado durante la pandemia del COVID-19 que no hacía tanto falta el presencialismo y sí el rendimiento. Pues al final se ha descubierto que, joder, que trabajando en casa pues muchas veces se rinde más y se está mucho mejor. Pues oye, quizá estos prototipos de la Unité y de High-Rise están muy bien para pensarlos como prototipos utilizables en los edificios de altura de hoy en día. Y ojo, que los edificios de altura de hoy en día, yo no los veo desdeñables. Mucha gente critica que haya rascacielos, pero es que cuando hay un rascacielos, quitando el impacto visual, que puede ser negativo o no, pues estamos liberando un montón de espacio para poner parques, para poner sitios en donde la gente pueda jugar, para que se oxigene la ciudad. Siempre lo digo lo mismo, a lo mejor 2.000 metros cuadrados en altura molestan mucho menos que 2.000 metros cuadrados en extensión, ocupan 100 veces menos espacio. Hay que planteárselo. Así que yo creo que High-Rise hay que tener estómago para verla, porque hay escenas realmente fuertes. Yo os aviso, si sois bastante impresionables con algunas escenas de sangre o de depravación, pues estad preparados para verlas, porque podría provocarte arcadas. Yo desde luego que no me incluyo en ese grupo, pero yo lo aviso por si acaso, pero creo que os puede dar una visión de lo que es el lado oscuro de la visión futurista de Le Corbusier. El lado oscuro de qué es lo que podría pasar cuando una sociedad coge un edificio y lo transforma para mal en algo inhabitable. Y en esto también tenemos que pensar los arquitectos. Sí, tenemos que dejar libertad a los usuarios para utilizar nuestra arquitectura como les dé la gana, sí, pero también les tenemos que poner límites. Y paradójicamente, en un esquema de edificio en el cual intentamos poner más límites, pues al final termina utilizándolos con menos límites. La contradicción de la arquitectura. La contradicción y la complejidad de la arquitectura, como decía Robert Venturi en su obra maestra bibliográfica. Y finalmente, como a mí me gusta investigar sobre las cosas que voy anotando en mi cuaderno de notas para compartirlas con vosotros en todos los vídeos, pues os ofrezco unas perspectivas que ha hecho un usuario de YouTube precisamente de la sociedad del edificio de High-Rise, antes de la película, antes de haber sido hecha la película. Él cogió la novela y reprodujo en SketchUp el edificio, y aquí tenéis los resultados porque los veo buenísimos y de hecho vuelven a parecerse extraordinariamente a la arquitectura minimalista y a la arquitectura un poco imponente de Le Corbusier yerma que tenemos en la Unité de habitación, porque la Unité de habitación es un edificio rotundo, pero tiene muchas cosas escultóricas de Le Corbusier, pero sigue siendo un edificio rotundo, yermo, agresivo con el medio ambiente y al cual hay que habituarse desde un principio. Pues aquí tenéis las perspectivas y yo ahora os dejo que cojáis aire, por supuesto, ved la película si aún no la habéis visto, y respirad hondo, y por supuesto estoy dispuesto a que comentéis lo que queráis en la caja de comentarios y a que os suscribáis al canal, porque cada vez vais a encontrar material más interesante que, repito, no vais a encontrar en otras partes. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.